Las 10 más horribles leyendas latinoamericanas de terror. Si de riqueza cultural hablamos, en el sur de América nos encontramos con un territorio amplio, variopinto, lleno de color, gastronomía y de tradición. Las curiosidades de América Latina nos llevan en un viaje en el que la riqueza es infinita. Paisajes y recursos naturales se combinan con un acervo cultural ancestral. Aterradoras almas en pena, espíritus errantes, animales macabros y duendes malignos protagonizan algunas de las leyendas latinoamericanas de terror más espeluznantes. Veamos cuáles son las que despiertan más miedo. 1. El Tunche, de Perú. Iniciamos este viaje por las leyendas de terror latinoamericanas contándote acerca de El Tunche. Se trata de un alma en pena que vaga por las selvas del Perú, aterrorizando a todo el que se cruce en su camino. Se anuncia con un fuerte silbido, con el que comunica su cercanía. Los mitos de las regiones en las que aparece el Tunche cuentan que si su silbido se siente cerca de un pueblo en específico o de una casa, estará anunciando la mala suerte, enfermedades y muerte que pronto asolarán el lugar. Lo curioso de esta leyenda es que se trata de un personaje que no es ni bueno ni malo por esencia. El Tunche se reflejará en el corazón de la persona con quien se encuentre. Si se cruza con alguien malo, le hará pagar todas las mezquindades que haya cometido. Pero si en cambio da con una persona bondadosa, no le hará ningún daño. 2. La Llorona, de México. Y una de las leyendas latinoamericanas de terror que ha cruzado fronteras y llegado a los rincones más recónditos del mundo, es la de La Llorona. No es de extrañar que provenga justamente de México, uno de los países más tradicionalistas de la región. El mito cuenta la historia de una mujer que deambula por las calles, ciudades y pueblos del país, sumida en un llanto amargo, desconsolado y eterno. Se describe como una mujer espigada, que camina vestida de blanco y se desvanece con la luz del alba. Sobre su origen existen varias teorías, pero la más difundida es la que defiende que en vida se trató de la esposa de un español en la época de la conquista. El hombre quiso dejarla y ella, en medio de su desesperación, asesinó a sus 3 hijos, ahogándolos en un lago, en el que después también se suicidaría. Su alma en pena quedaría condenada a llorar por sus hijos durante toda la eternidad. 3. El Guillanguille, de Ecuador. El Guillanguille se suma a las leyendas de terror latinoamericanas que causan verdadero horror en todo el que la conoce. Sobre ella existen 2 versiones difundidas. La primera cuenta que el alma en pena se presenta en la forma de un bebé inocente. Un pequeño que murió sin ser bautizado. La víctima escucha su llanto inconsolable y al acercarse, el pequeño cambia su apariencia por la de un terrible demonio, que le causa grandes desgracias. La segunda versión sobre el Guillanguille cuenta que es realmente el alma en pena de un bebé inocente, que en efecto murió sin ser bautizado, pero que no hace ningún daño a quien lo encuentra. Lejos de ello, llora pidiendo la ayuda de quien lo encuentre. Solo busca que lo bauticen para poder descansar en paz. 4. La Sayona, de Venezuela. En lo más profundo de los llanos de Venezuela nace una de las más épicas leyendas latinoamericanas de terror, que ha servido para atemorizar y escarmentar a los hombres mujeriegos e infieles. Se trata de la Sayona, una mujer alta, de larga cabellera negra y muy hermosa, que seduce a los viajeros que se desplazan por las carreteras oscuras y solitarias, a la espera de hombres infieles a quienes dar el susto de sus vidas, y así escarmentar sus malos comportamientos. Esta mujer se llamaba Casilda, y era tan enfermizamente celosa que asesinó a su esposo y a su madre porque pensaba que tenían una aventura. Su madre, en los últimos minutos de agonía, la maldijo: Sayona serás para siempre, y en nombre de Dios, que así sea. Así, desde el día en que falleció Casilda, su alma vaga en pena buscando a hombres infieles. Primero los conquista con su gran belleza y luego los asesina. Quienes logran sobrevivirle, jamás vuelven a ser infieles en sus vidas. 5. El Yacuruna, de Perú. El Yacuruna es de los espíritus más fuertes y poderosos de Perú, y el protagonista de una de las más conocidas leyendas de terror latinoamericanas. Se cree que habita en los lagos y ríos amazónicos, y es invocado frecuentemente por curanderos y chamanes. A través de su invocación se puede hacer tanto el bien como el mal, pues su poder puede ser encauzado en función de los intereses de los brujos. Pero, más allá de eso, se cuenta que el Yacuruna tiene el poder de convertirse en un hombre muy atractivo. Con sus encantos atrae a mujeres jóvenes hasta sus aguas. Una vez allí, sumerge a las doncellas hasta el fondo del agua, y nunca más se le vuelve a ver. 6. La Patasola, de Colombia. Colombia es otra de las tierras pintorescas que aportan al folclore de América del Sur. En este caso, se destaca entre las leyendas latinoamericanas de terror, la de la Patasola. El mito sobre esta alma en pena cuenta que en vida fue una preciosa muchacha, que tenía fama de libertina y amplia en su vida sexual.
Pero vivía en un pueblo conservador, en el que era vista con malos ojos. Como castigo a su comportamiento, los hombres de su pueblo le cortaron una pierna, y luego la arrojaron viva en una hoguera. Desde entonces, el alma en pena de la patasola aparece en los pueblos colombianos, con su aterradora imagen. Es una mujer con una sola pierna terminada en pezuña, un solo pecho, una gran boca y la nariz en forma de gancho. En venganza, la espantosa criatura persigue y se alimenta de los hombres, a quienes seduce con un canto idílico. Cuando consigue conquistarlos y hacer que se internen hasta lo profundo del bosque o los matorrales, los atormenta hasta la muerte. 7. El chupacabras, de Puerto Rico. Y si de leyendas de terror latinoamericanas hablamos, una de las más mediáticas de los años contemporáneos es la del chupacabras. Quizás recuerdas haber escuchado referencias de este espantoso monstruo en los canales de televisión sensacionalistas. Se trata de un animal no identificado, que asolaba los rincones de Puerto Rico, devorando a los animales. La descripción más difundida del chupacabras fue la que hizo una ama de casa de Puerto Rico, que se refirió a la criatura como una especie de raro canguro, de más de 1 metro de alto, con alas en la espalda y colmillos muy afilados. Anda en busca de animales, a los que chupa la sangre hasta matarlos. 8. El tío, de Bolivia. Bolivia es nuestra siguiente parada para hablar de las leyendas latinoamericanas de terror. En esta nación suramericana nos encontramos con el tío, un espíritu que está considerado como el dios del inframundo. Se le atribuye en la cultura popular el poder sobre los bajos mundos, a los que denominan sótanos. Es representado como una figura mitad humana y mitad animal, que ampara a los hombres que trabajan en la minería. Aquellos que le ofrecen niños como ofrendas, son protegidos en sus labores en las minas. Pero quienes se niegan a complacerle serán víctimas de la total ruina y destrucción. 9. El familiar, de Argentina. Ahora nos vamos hasta Argentina, en donde se popularizó una de las leyendas de terror latinoamericanas más aterradoras. Se trata de la historia de El Familiar, una espectral criatura que se cree que es la misma encarnación del demonio y toda su maldad. Se presenta en la forma de un perro, a veces sin cabeza. Otras versiones hablan de que también puede verse como una serpiente peluda. Lo que se cuenta de este mito es que el familiar deambula por las fincas, buscando peones para devorar. En aquellas en las que encuentra presas a las que comer, el espectro recompensa al hacendado con buenas cosechas y fortuna. 10. El Silbón, de Venezuela. Y cerramos este viaje por las más aterradoras leyendas latinoamericanas de terror, de vuelta a los llanos de Venezuela y Colombia. La leyenda de El Silbón es quizás de las más populares de la región. Cuenta la historia de un muchacho que asesinó a su padre, y desde entonces su alma fue condenada a vagar por los caminos, llevando a rastras un saco con los huesos de su progenitor. Sobre el origen del mito existen 2 versiones. La primera refiere a que el muchacho habría matado al padre en un ataque de ira, luego de enterarse de que éste había tenido un romance con su mujer. Pero existe otra versión, aún más espantosa. En ella se cuenta que el muchacho era un hombre desquiciado y sumamente cruel, que un buen día se encaprichó con un venado para almorzar. Como su padre no pudo cazar al animal, entonces el joven lo mató, abrió su cuerpo y terminó por devorar su hígado y corazón. Quienes conocen de esta popular leyenda de terror latinoamericana, cuentan que tiene un silbido particular, que se vuelve inconfundible. Hay que estar muy atentos en este sentido. Si sientes al silbón cercano, puedes estar tranquilo, pues estará muy lejos. En cambio, si escuchas el silbido en la distancia, significa que lo tienes muy cercano a ti. En definitiva, las leyendas de terror latinoamericanas son tan solo una pequeña muestra de la riqueza ancestral de los pueblos del sur de América, en los que la fusión de razas se dejó sentir en cultura, comidas, costumbres, y por supuesto, los más aterradores mitos. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte.